Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves que cuenta con la participación de nuestra colega y amiga, no, amiga más que colega, Nicole Rodríguez, con quien vamos a examinar la actualidad nacional y la actividad planetaria, porque no hay noticias nacionales ni internacionales hoy en día, es solo un solo menjunje, ¿no es así? Y antes de partir les quiero recordar que este programa lo auspicia un corredor inmobiliario muy eficaz que es Ángel Hey. Ya saben, se encarga de pocas cosas, se concentra, tiene métodos propios, vende o arrienda según lo que usted quiera. El método EVE para eliminar guatitas, estrías, celulitis y todas esas cosas horribles. Tres locales en Concón, Vitacura y Los Ángeles. Fue un método traído de Corea del Sur que está hecho para eso. Y no olvidéis Remodeling, una empresa de remodelación que cuenta con puros profesionales para toda clase de temas. Remodelaciones importantes con arquitectos, pintura con pintores profesionales, cambio, arreglo de muebles de cocina con mueblistas especializados, cambio, arreglo de parquet con parquetistas, no sé, suelistas, suelólogos profesionales. Una empresa de profesionales que entrega un trabajo profesional. Bueno, creo que podemos partir con lo que me quedó pendiente ayer a mí, porque no podía Ah, ser, claro. que fue la aprobación finalmente del proyecto del gobierno para compensar, cosa que no debiera ocurrir, pero ocurrió para compensar a los municipios para que puedan seguir malgastando como siempre. Y eso Ujú. significa que la ley de reconstrucción queda completada, Nicole, entiendo. Claro, ellos como dice la prensa, los periodistas que tanto te gustan, se anotaron su primer triunfo en el gobierno con la aprobación de la ley de reconstrucción y sacando finalmente el trámite de la compensación. Algunas cosas que decir de esto. Falta el veto que tiene que hacer el gobierno a tres indicaciones como el olvido financiero, todas esas políticas que suenan bien y que terminan siendo catastróficas. Uy, vamos a hablar de algo bien catastrófico también para la economía, una propuesta que del Frente Amplio que es igual a la de Man Money, pero bueno, el veto sobre sobre el olvido financiero, el veto sobre los intereses, en fin, falta ese trámite, falta el Tribunal Constitucional, por lo que se ha leído el tema de objetar la invariabilidad tributaria como un tema inconstitucional no tendría voto, es decir, al parecer la ley va. Y en este sentido varias cosas. Uno, con respecto a los alcaldes. Y los alcaldes de izquierda, los alcaldes de oposición, trataron de salir ganando por lo siguiente, porque el ofrecimiento del gobierno con respecto a la compensación tiene que ver con que a cada municipio se le va a compensar por lo que deja de percibir por la exención de contribuciones a mayores de 65. Pero resulta que hay algo que ellos pretendían que la compensación fuera el fondo municipal común y que de ahí se repartiera, una cosa así como en partes iguales. Entonces, esta discusión terminó siendo entre comunas ricas y comunas pobres, Por supuesto. Termi- que tú lo hablaste un poco ayer. Es decir, la antigua y clásica batalla de los ricos contra los pobres, Bodano echa la cabeza, el futuro candidato del Frente Amplio, si es que Gabriel Boric lo deja, diciendo que en el fondo un pequeño y humilde persona o poblador de su comuna va a financiar a un rico de la comuna de Las Condes. Todas esas Mentirosa, que son mentirosa. mentirosas, no les resultó, por lo menos legislativamente, y la compensación quedó en un monto total de alrededor de 200 millones de dólares, con la idea de compensar a cada municipio con lo que deja de percibir por la exención de contribuciones del adulto mayor. Evidentemente que hay comunas que tienen más adultos mayor que otros, pero eso no necesariamente se refleja en comunas pobres o ricas y no necesariamente el poblador o el pequeño empresario que vende pan, pobre y humilde, va a financiar al gran empresario de las comunas ricas. Eso no es así, Ese es no el relato funciona que quieren. así, no es un punto inicial y un punto directo, porque además usted sabe que los impuestos se entrampan en el Estado
y quedan en esta nebulosa, por lo tanto tampoco están así tan lineal como lo presenta el alcalde Bodanovich. Se aprueba entonces con 27 votos a favor y 22 en contra, como lo comenté el día del programa el día martes, con esta situación tan ridícula en que no tenía compensación esta ley. El ministro Quiroz en un principio era bastante claro, no, pues si no necesitan compensación, gasten bien la plata. Gasten bien la plata, pues si de eso se trata, ¿no? Y es la plata de todos nosotros. Terminó porque la política, el Es discurso así. fácil se impone. Ya, ok, le aprobaron la compensación y al parecer los alcaldes quieren ir al Tribunal Constitucional. En fin, hay todavía un tramo de batalla, pero esto está. Ojo, voy a hacer un detalle acá. Hay alcaldes de derecha que curiosamente se fueron sumando no solamente a aprobar todo esto de la exención de contribuciones, sino que con un discurso que me llama la atención porque pareciera ser poco políticamente correcto, como el alcalde Sichel, de ahí de tu comuna, a favor de la exención de estas contribuciones a los mayores de 65, diciendo que los municipios, como cualquier familia, se tienen que achicar. Y Así es. achicarse no significa menos servicios sociales, políticas públicas, políticas para la gente, significa dejar de malgastar o dejar de robar. Me llamó la atención que Sichel, que en algunas oportunidades ha sido más, ha sido difícil de descifrar, lo voy a decir así. En esta oportunidad fue muy claro con respecto a la efectividad, con respecto a la eficiencia y el gasto público, algo que él cuando era director de empresa, cuando lo nombró Sebastián Piñera en su primer gobierno, lo planteaba muy bien. Después se fue diluyendo cuando empezó a ser candidato y fue ese candidato de Ciudadanos a candidato a presidente, un discurso que se diluyó. Pero en este momento él y otros han tomado ese discurso y ojalá lo sigan planteando, ¿ah? Con respecto a que cortemos esta lecera de que todos los impuestos terminan en beneficio de las personas porque simplemente no es verdad, ¿no es cierto? Bueno, decir eso no es tan difícil cuando de todas formas se tiene la tranquilidad que se va a recibir la misma plata otra vez. Entonces uno puede ganar por todos lados, sigue recibiendo la plata, pero al mismo tiempo hace ver de que no era necesaria esa plata. O sea, win-win. Estupendo. Estupendo. Bien, Sí. sí, che. Muy bien dicho. Dicho Bueno, pero sea de está bien paso, porque van plantando la semillita. Que no me pongas cara que te interrumpí, te estoy opinando ahí. no, está bien. Ya, ok. Esta comuna de Ñuñoa además tiene mucho, como yo, por ejemplo, tiene mucha gente mayor, gente que, recuerden ustedes, estimado amigo, que hace 50 años atrás, más o menos, en los años 50, hasta los años 50, Ñuñoa era lo que ahora es, no sé, pues estas comunas pituconas de arriba, estas donde hay unas casas fantásticas, era Ñuñoa. Entonces mucha gente de cierto nivel económico, no necesariamente súper rico ni mucho menos, se instalaron acá, en la cuadra donde yo vivo, por ejemplo, vivía creo que don Francisco, un montón de gente conocía. Y esa gente envejeció y se convirtieron como yo en ancianos. Así hay mucha gente que va a ser favorecida en Ñuñoa con esta excepción, les quería contar. Hay otras comunas que son más nuevas, más jóvenes, vive más gente joven. Las más recientes, me imagino que donde vives tú, por ejemplo, hay más gente joven que en la mía, mucho más gente joven. Pero en fin, está bien. Todavía van a dar guerra a esta gente en el Tribunal Constitucional. Oye, qué increíble la hipocresía, ¿no? ¿Cuántas veces se pasaron por encima de la Constitución en sus votaciones durante el gobierno de Piñera a la izquierda para las platas de las AFP, por ejemplo, y otras veces no les importó en absoluto la Constitución? De hecho, recordemos que la querían cambiar, pues, totalmente. Ahora están tan respetuosos de la Constitución estos niños que la utilizan para tratar de bloquear los proyectos del gobierno. Hay que ser raja a un nivel increíble. La manipulación de la democracia, así como cuando Chávez y después Maduro llamaban a elecciones, lo mismo en algunos otros dictadores perpetuos, pero ¿sabes qué? Hoy me voy a cambiar de tema, pero después voy a volver al tema de la ley de reconstrucción porque políticamente se le viene en desafío al gobierno. Pero a propósito de esa manipulación de la democracia, mira cómo en general a la política, a las instituciones internacionales le gusta esa hipocresía, porque cuando Nicaragua, el dictador Ortega, abiertamente dice, aquí no van a haber más elecciones, porque se supone que venían elecciones a finales de este año, principios del 2027, marzo creo.
y resulta que el dictador Ortega y su señora, que es vicepresidente, Rosario Murillo, que dicen que ella es la que maneja el gobierno porque tiene mucho más educación que él. Ella viene de una familia con educación, una familia que se educaba en Europa, o sea, una familia de plata, digámoslo así, al lado de Ortega que termina siendo una persona más ordinaria. El punto es que Ortega dice, no va a haber elecciones y resulta que no les gustó, porque decían, bueno, con esto se termina de aparentar que hay democracia, pero si lo deseable es que un dictador por lo menos asuma que es un dictador y no vaya y haga este show y esta simulación de elecciones como se hicieron en Venezuela y que perpetuó o fue afianzando aún más una dictadura, o como lo hace Putin, que a veces gana por el 80% y a veces gana por el 99%. Yo prefiero un mundo en el cual a un dictador se le llame dictador, no que digan que hay elecciones y que la comunidad internacional diga hay que revisar esas elecciones porque los observadores encontraron irregularidades y se da envuelta en eso cuando se sabe que no hubo elecciones democráticas. Pero mira cómo son, como les gusta manipular la democracia, vuelvo al tema de la izquierda en Chile, no tienen problema en utilizar las instituciones cuando les funciona e intentar cambiarlas cuando no les gusta o cuando les impiden avanzar en las reformas que ellos proponen. Sí, son una manga de hipócritas y antes de continuar, hipócritas como son todos los principistas. Voy a escribir un libro sobre eso, ya, otro más. ¿Por Otro qué los más. principistas se convierten en hipócritas? Y la explicación es muy simple, pero antes de entrar a explicaciones, voy a contarles, amigos míos, que existe un producto muy, pero muy eficaz para manejar muy bien su empresa. Es un software que tiene una unidad de inteligencia artificial, se llama Kame ERP, muy accesible, fácil de aprender. Usted lo puede estar trayendo en su celular. Maneja todo, contabilidad, finanzas, personal, administración, logística, todas las distintas facetas de una empresa. Póngalas a cargo o sea ayudado fundamentalmente por una inteligencia artificial. KMRP que usted encuentra en kame.cl. Entre al sitio y eche una mirada. Le cuesta 5 minutos y puede cambiarle la vida a su empresa. Continúo con compreoro.com. Ya saben, el lugar donde usted puede conseguir oro y plata en lingotes muy pequeñitos, pero de mucho valor. El oro se ha valorizado enormemente y se va a valorizar aún más porque está volviendo a cobrar la importancia que antes tuvo en el comercio internacional, cuando el oro empezó a ser reemplazado por los instrumentos financieros conocidos, los billetes, desde luego, obviamente. Bien, compreoro.com. Sigo con AutoWolf, una empresa que va a su casa a dejarle como nueva la carrocería de su automóvil en un día, 24 horas, frente a sus ojos. Fuera de eso, si el auto está demasiado aporreado y no puede completarse el trabajo, se lo llevan a su taller, pero está en 2, 3 días listo y se lo traen de vuelta donde usted pide, donde usted quiera. No tiene que ir a buscarlo, no tiene que molestarse. Le regalan una aspiradora para limpiar el auto. Tienen además una automotora, la compra-venta de vehículos usados, mercado que conocen bien, e incluso, y para terminar, tienen especialistas en mecánica. Si su auto tiene un problema mecánico, también tienen de eso. Así es que un servicio completo, autowolf.cl. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted puede ubicar a artistas de este precioso arte para que le amenicen un cumpleaños, una boda, no sé, un bautizo, una reunión de los primos, algún evento familiar. Van a estar disponibles, como han estado en muchos. Están también prestos a atender espectáculos en restaurantes, en organizaciones de todo tipo. Póngase en contacto en flamencas.cl. Y volvemos al programa con Nicole. Hoy sí, el tema de la ley de reconstrucción, políticamente, algunas líneas para que las vayamos conversando y analizando, ¿ah? Ahora empieza todo, ahora empieza el gobierno, estaba un poco, no digo paralizado, pero concentrado únicamente en sacar esta ley. Y vienen dos áreas que son tremendamente importantes y que creo que pueden definir si va a tener éxito un gobierno de derecha o no. Uno es, una vez aprobada esta ley, ok, ¿qué va a pasar con la economía? Que es una de las urgencias de este país. ¿Qué va a pasar con el crecimiento? ¿Qué va a pasar con la inversión? Y vamos a ver si esta ley era suficiente para que quienes querían emprender o quienes querían trabajar su capital o las propias empresas que ya están trabajando, vamos a ver si es suficiente
para poder empezar a levantar la economía. Algunos proyectan que sí, no lo sé. Y para el ingreso de nuevos proyectos, esta ley también va a poder medir cuánta confianza entrega Chile, ya no desde el punto de vista de las leyes, sino que tributaria, digamos, sino que desde el punto de vista político, porque si hay desconfianza en un Chile que a lo mejor va a cambiar de opinión rápidamente, o hay trabas que pueden ir poniéndose en el camino de un proyecto, entonces creo que ahora empieza el trabajo del gobierno. Es decir, despejando la parte legislativa, ahora sí empieza a medirse el gobierno. Me ibas a decir algo, para después Iba seguir. a decir de que dos cosas. Una, que todo depende del panorama internacional también en este momento. Voy a poner un caso extremo. Si hay una guerra mundial termonuclear, por ejemplo, olvídense de la economía. Simplemente pensemos en la supervivencia. Si es menos que eso, pero algo grande, como yo creo que viene, como que ya está ocurriendo, también va a ser dificultoso. Eso por un lado, o sea, no depende simplemente del gobierno. Pero por otro lado hay que considerar que en cualquier caso, pase lo que pase, estamos en el camino que eventualmente nos puede conducir a la recuperación económica. Eso ya es un gran paso. Por lo menos tenemos la chance de la recuperación si no ocurre una catástrofe. Mientras que en el camino de Janet Jara y del progresismo, ahí, aunque hubiera reinado la paz universal así en la tierra como en el cielo, nos íbamos al Claro. agujero. Entonces hay que tener clara esa película. Por lo menos compramos los números de la lotería y podemos ganarla. En el otro caso no teníamos ningún número. Teníamos simplemente un ticket para el infierno, como estábamos ya en camino de Frentón. Así que bueno, ahora yo creo que vamos a salir adelante. He estado viendo cifras, han entrado bastante miles de millones de dólares en inversiones. Eso va a empezar a fructificar. Creo que además el clima, las confianzas en el futuro del país es muy importante. No es solamente que le bajen la tasa de impuestos, sino que decir, bueno, aquí vale la pena invertir. O sea, no van a pasar, mañana no van a venir a decirme que yo soy un explotador y me van a tratar de decapitar. Así que esa inversión que tenía parada sigo adelante. Y ojo que también falta el tema de la permisología. Eso es muy, pero muy importante, no se nos olvide. O sea, falta un montón de cosas antes de ir a eso de la permisología que justo te iba a comentar. Por eso el discurso es importante. Por eso el clima reinante es importante, en el sentido de que cuando tú tienes un alcalde como Sichel que dice, no, pues, nos tenemos que ajustar el cinturón, por último empieza a quedar dando vueltas. Hay un proyecto de ley, esto le va a gustar a la gente, para eliminar las contribuciones, ¿ah? Como concepto, como impuesto, no a A todo mayores el de mundo. 65, a todo el mundo, en la primera vivienda, de la primera vivienda, evidentemente. Entonces se empieza a imponer un clima en el cual ya los impuestos empiezan a ser revisados y no necesariamente siempre va a triunfar el argumento de, no, pues más impuestos, más beneficio a las personas. Yo creo que si tienen claridad y tienen los cojones para ir adelante con esto, el clima reinante para que Chile pueda comenzar a prosperar con este marco que se le está entregando, estoy de acuerdo, podemos avanzar. Dos cosas que el gobierno necesita cambiar. Sabes que son tantas cosas que creo que 4 años son pocos, ¿ah? Pero uno son las leyes laborales, me voy a referir a una que incluso se acaba de aprobar. Las leyes laborales son importantísimas y leyes laborales no me refiero solo a las 40 horas, donde todas las pymes han dicho, mira, yo con el tema de las 40 horas me aumentó 50% el costo de la mano de obra en mi empresa, yo no voy a contratar más. La reforma de pensiones, que eso no creo que lo vayan a tocar, pero que es un costo adicional a las empresas que no hay tampoco sustentar. En fin, pero hay indicaciones que le siguen poniendo burocracia a las empresas y que se hace imposible trabajar en Chile. Ya voy a ir a eso. Y dos, la permisología famosa, Fernando, en el cual, curiosamente, este proyecto no apuntó al fondo del asunto, sino que como una manera de darle garantía a las empresas, se aprobó esta indemnización en el caso de que una empresa tenga una calificación ambiental favorable, pero que después los tribunales fallan en contra de la empresa. ¿Por qué el ministro Quiroz hizo eso? Sin, tampoco es un absurdo absoluto. Es porque se ha detectado ya hace muchos años que todo lo que rodea los rechazos a los proyectos está lleno de vicios y lleno de corrupción.
Y las leyes quedaron tan mal hechas, son tan engorrosas, el entramado de leyes ambientales es tan burocrático y engrasado que finalmente atrasa 10 años los proyectos y usted puede estar en tribunales, a pesar de haber cumplido todo lo que le piden, 10 años en tribunales, 8 años en tribunales gastando 4 millones de dólares, no estoy diciendo pesos, 8 millones de dólares para defenderse en tribunales para poder sacar adelante un proyecto que ya está aprobado. Como hay que reformar todo eso, el ministro Quirós me parece, mirando así como, ¿cómo hacemos para que igual entren a pesar de esto? Le pone esta indemnización, pero no va al fondo. Y en el fondo es que hay que eliminar el 50% de las trabas burocráticas que tienen las leyes ambientales y además despejar la parte corrupta de las leyes ambientales, que significa, por ejemplo, que usted puede rechazar usted vive en región metropolitana y a usted no le gusta un proyecto de parque eólico en Magallanes, entonces lo rechaza. Ya ni siquiera implica que una persona es un rechazo, sino que una persona, producto de que la tecnología lo permite, puede ingresar 1000 reclamaciones. Después está la conformación de comunidades. No tienen requisitos prácticamente. Entonces usted lee en el diario, comunidades rechazan minera en el norte. ¿Cuáles Y comunidades? usted dirá, claro, usted dirá, viven en una ruca ahí, no sé, son aborígenes. No, se establecen como comunidad con muy bajos requisitos y rechazan. ¿Y cuál es el fondo de todo esto? Con abogados que se dedican a esto, extorsionan. Entonces, un proyecto, voy a poner cualquier cifra, que cuesta 20 millones de dólares, esa empresa, ya quedé corta, 20 millones de dólares es poco, pero ya, 100 millones de dólares en una mina, qué sé yo. Y eso, resulta que esas comunidades empiezan a rechazar el proyecto, la ley lo permite de una manera muy fácil, entra el abogado y el abogado llega a un acuerdo a veces extrajudicial con esa empresa que le sale mucho más barato pagarle 4 millones de dólares a la comunidad y al abogado, que salen ricos. Como me decía una Sí. persona que entrevisté, el abogado sale con un Ferrari y listo, el proyecto se destraba. O bien van a tribunales, pasan años en tribunales, igual hay una compensación después para el abogado de la comunidad. Entonces, el, el entramado es corrupto. El entramado permite todo estas Así es. extorsiones. Entonces, eso el gobierno tiene que apuntar, no bajar el tiempo de los permisos un 30%, que suena bien, pero eso no es el fondo del problema. No, en el fondo el problema es de que hay una concepción absurda de, digamos, de la participación del pueblo en los asuntos nacionales, porque esa fórmula de que hasta un tipo parando el dedo, fuera de que sea uno no corrupto, puede parar a algo como ocurrió en un proyecto en la zona de Pudahuel hace un par de años atrás, un tipo para un proyecto completo de millones de dólares, eso es absurdo, porque siguiendo ese principio una sociedad no puede funcionar nomás, pues. La democracia consiste en que uno elige a los representantes y elige una cierta política en general y luego hay que dejar que las autoridades elegidas, de acuerdo a criterios técnicos, hagan funcionar el país. Si yo voy a seguir interviniendo, no solo votando, sino que interrumpiendo los proyectos porque a mí se me para la raja, eso es inviable simplemente. Y yo la Sí. otra vez di un ejemplo histórico de qué ocurrió con un país, Polonia, cuando justamente hasta un personaje podía pararlo todo. Bueno, ese país fue particionado 3 veces seguidas por Prusia, por Rusia y por Austria. Lean un poco de historia. Entonces es un concepto imbécil, tonto, que ha producido un enorme daño económico al país. Un enorme daño. Efectivamente eso hay que podarlo por completo. La cuestión ambiental debe quedar en manos, debe ser sencilla y potente, en manos de gente técnica, no de políticos que no saben ni la tabla del do, no del vecino de la esquina que quiere que lo sobornen para que diga que bueno ya, ahora me convencí que el proyecto es bueno. Eso es lo que tú llamas corrupción. Y todo lo demás, los abogados y los intereses creados que se van formando alrededor y vienen unos grupos y arman una causa y marchan con unas banderas y todas esas estupideces. Y mientras tanto el país sigue sin inversiones, hay gente que sigue sin pega y seguimos sin crecer. Eso tiene que operarse en gran escala. Esto es un tema de amputaciones, esto no es una operación de cataratas así mínima. Esto es cortar piernas, estimados amigos. Pues, Pero el gobierno no lo va a hacer como no va a hacer muchas otras cosas por consideraciones políticas. Ayer conversé el tema de este aumento de las causales
que prácticamente es eso. Hay una cuarta causal ahora para el aborto, que es que tengo peligro vital porque tengo más de 45 años y el farmacéutico de la esquina me dijo que corro peligro vital, así que aborten nomás. Bueno, tampoco el gobierno va a intervenir en eso y tampoco va a intervenir en muchas cosas y acabamos de ver un ejemplo con lo de los municipios y la compensación. Todo esto porque calcularán ellos que de otra forma no se avanza. Si tienen razón o no, estará por verse. eh, Uno de los objetivos que se planteó este gobierno es poder prolongar en 4 años más, no ellos en el poder, sino que poder traspasarle A otras, el gobierno a un gobierno de derecha que siga corrigiendo a este país. El punto es que cuando las cosas terminan a media, muchas veces el votante se aburre, pues. Si la gente no tiene está peor. paciencia hoy en día, los votos no son ideológicos. Entonces, por eso de repente hay varios de la derecha que empiezan a presionar por más o cosas más profundas, porque no sé si existe el tiempo para que la gente diga, es que está, el timón ya se cambió, démosle 4 años más a otro que más o menos dice lo mismo, pero que va a ir al fondo. No lo sé, yo creo que no son los tiempos para eso. Mira, a propósito, tú hablabas de esta ley que pasó, de la ley de aborto, pero tú sabes que el 23 de julio el gobierno publicó en el diario oficial una nueva ley de inclusión laboral con perspectiva de género que fue aprobada en el gobierno de Gabriel Boric. En vez de tenerla, ya está aprobada, pero a lo mejor la podrían haber publicado, era lo que le correspondía, pero hacerle indicación, etcétera. Y resulta que obliga a las empresas, a las medianas y a las grandes, a reportar indicadores de igualdad. Qué Es idiote. una ley que fue aprobada con votos de la izquierda, pero también de la derecha. Y Por fue supuesto. presentada además por Paulina Núñez, actual presidenta del Senado, junto con una diputada comunista y con otra del PPD. O sea, es bastante transversal, es senadora, perdón. Bueno, y resulta que todo esto al final lo único que logra es que las empresas medianas tengan que estar dedicadas a reportar los avances, números. Para una empresa, y esto es que el mundo político no lo entiende porque ellos, time is no money, digamos. Para una empresa que tiene que dedicar a un funcionario a reportar, sacar estadísticas, es decir, que tenga una función de tener que cumplir esta ley, ¿Qué que funciona por lo además? demás me parece absurda porque la equidad no se consigue con leyes, resulta que al final es más costo, más engorroso, ¿Qué es lo pierden que, tiempo, pierden plata y nadie paró esta ley. y qué función se supone que cumplía eso? ¿Y qué es lo que se suponía que está haciendo ese funcionario todos los días? Todos los días haciendo lo mismo. O sea, en esta empresa de 20 personas hay 10 mujeres. Al otro día, en esta empresa de 20 personas siguen habiendo 10 mujeres. Al tercer día la misma cosa. O hemos contratado una nueva mujer. Qué bueno, seguimos avanzando. No sabe ni leer ni escribir, pero es mujer. Bueno, eso es una soberana idiotez. Es el tipo de ideas pelotudas que surgieron siempre del Frente Amplio, de esta generación de tarados que llegó a la política y apoyados por los tontones, digamos, de la derecha y tontonas, que se suman a todas estas cosas que suenan bien, entre comillas, a la primera lectura, a la primera Mm. audición. Emparejemos la cancha, suena bien. Igualdad de género, suena bien. Pero ¿en qué se concreta? ¿En qué se materializa? En puras tonterías. O sea, una empresa, por ejemplo, obligada a contratar un cierto porcentaje de mujeres porque simplemente son mujeres y en vez de tener tilín, tienen vagina. ¿Qué importancia puede tener eso por funcionamiento de una empresa? Cero. Las empresas contratan a quien sea, puras mujeres, puro hombre o lo que sea, de acuerdo a las capacidades de las personas nada más. O sea, Mérito. así funcionan las empresas. No, no, Sí. no, no están diciendo, ¿usted tiene tilín o no? ¿Usted es hombre o es mujer? ¿Usted es del catorceavo sexo o es del, trigésimo? Eso es una estupidez que deriva del discurso políticamente correcto y toda esa mazamorra ideológica pelotuda que tienen en la cabeza, que es el centro de gravedad del progresismo, y que muchos viejos por oportunismo, por cobardía, asimilaron. Porque yo no creo que gente de izquierda de 50 o 60 años que están en los partidos tradicionales de izquierda realmente se crean todas esas pelotudeces, pero es lo políticamente adecuado para ganar votos, para mantenerse en el poder y entonces vamos haciendo tonteras que joden el crecimiento de este país. Eso es, Mira, lo hemos visto en tiene, tantas cosas ya.
tiene muchos efectos no deseados, porque todas estas leyes de discriminación positiva, en algunos casos leyes de supuesta discriminación positiva que operan a favor de la mujer, el efecto es que operan en contra de la mujer. Así Y en es. segundo lugar, todas estas leyes donde le imponen a las empresas ciertas condiciones, operan contra de las empresas. Y las empresas están para producir bienes y servicios, respetando las leyes de la mejor manera posible, tratando bien a su gente. No es más que eso una empresa. Y resulta que desde el fin del socialismo, la caída del comunismo, digamos, o del socialismo en los 90, se supone que el capitalismo iba a fluir libremente, el libre emprendimiento, y resulta que no, pues, al final la manera que encontraron de controlar todo esto es a través de estas leyes con argumentos que suenan muy bien, que suenan lo correcto, pero que terminan impidiendo el libre emprendimiento y por último, la libertad de discernimiento, porque una empresa tiene que sobrevivir en el mercado, siendo más competitiva o haciendo mejor las cosas o siendo más hábil. Y a lo mejor usted, voy a decir algo bien incorrecto, usted como gerente de esa empresa pequeña, no, si no hablemos de las grandes, se siente más cómodo trabajando con puros hombres, no lo sé. O a lo mejor con puras mujeres, o con los que están realmente calificados. Esa libertad de los dueños de las empresas debería volver a existir. Con todas estas normas no existe la libertad. Coartan el mérito y coartan la libertad. Y déjame, te voy a dar un dato además que me parece fundamental en esto. Quienes más reclaman contra la concentración económica, que son el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista, en el sentido de que hablan del 1% más rico, que la concentración económica. Bueno, todas estas leyes, recién hablamos de las leyes ambientales. ¿Cuánto te dije que costaba promedio ir a tribunales para defender tu proyecto? $8 millones, $5 millones, $10 millones, así. Ok. ¿Quiénes pueden sustentar esta burocracia y este entramado de leyes? Son las grandes empresas y los ricos de siempre. Todas estas leyes que ha producido la izquierda en Chile, lo único que ha facilitado es la concentración económica, si es que efectivamente existe, o la ha perpetuado o la ha profundizado, porque con todas estas leyes y este entrampado burocrático, el mediano, el pequeño o el emprendedor no se la puede. Usted no puede contratar un séquito de abogados, usted no puede contratar un séquito de contadores, usted no puede ir a tribunales para defenderse porque le rechazan un pequeño proyecto porque no va a tener la plata. Entonces, al final, toda esta burocracia y estas leyes progresistas, lo único que hacen es colaborar con la concentración de la economía y del capital en los ricos. Todo lo contrario de lo que ellos supuestamente buscan. Sí. Y a propósito de eso, la concentración para la izquierda y para algunos tontones que escriben libros sobre eso, eh, creen que están denunciando algo que acaban de descubrir ellos, ¿eh? Acaban de Claro. descubrir que hay concentración y no se dan cuenta que la concentración es un proceso natural en todo orden de cosas, porque se van multiplicando las ventajas y se van multiplicando las desventajas. No lo entienden. Creen que hay un pecado, que alguien está haciendo algo mal, alguien está cometiendo un abuso. Se concentró el poder económico. Obvio que se concentra, po. Se concentran también las inteligencias. Las élites están formadas por personas superiores, en no todos los casos, que se copulan entre ellas, se forman familias y se va concentrando más y más el poder intelectual de la élite. Y abajo quedando la leche descremada. Eso es un fenómeno natural que ocurre en todas las sociedades. Lo mismo con la concentración económica, del prestigio de todo. Es un fenómeno natural. Y ellos creen que es un abuso, que es una cosa que se podría evitar. Y fíjate que las sociedades que han construido Todo estos lo contrario. personajes son las más concentradas, porque no solamente hay una concentración, sino que hay una casta. En la Unión Soviética tenía un nombre, se llamaba el Aparashtik. El Aparashtik eran los miembros del Partido Comunista, los dirigentes del Partido Comunista, los dirigentes de las fábricas estatales, algunos dirigentes militares, dos o tres elementos de la élite. Habían un par de ajedrecistas, algún artista, una cosa así, y el resto, digamos, tenía que hacer cola para comprar pan. Los de la Parastic tenían tiendas especiales, ¿sabías tú? Se llamaban las diplotiendas. Sí, pues, hay que entender un poquito. Vayan ahora a China. Ahí sí que hay concentración del poder en manos del Partido Comunista, absoluta. Vayan a Cuba.
concentración del poder en el Partido Comunista y concentración económica. Controlan todas las empresas de Cuba para su beneficio. Pero acá, horror, concentración del poder económico. Gran descubrimiento. Sobre eso ya escribió Ricardo Lago en 1950 y tanto un libro que se llamaba La concentración del poder económico en Chile. Como 40 años después apareció un fulanito y escribió una concentración del poder económico en Chile. O sea, ni siquiera fue original. Y es un tema más conocido, digamos, que hacer pipí para adelante. Pero en fin, ese es el intelecto de este sector político de Chile y en especial de esta última generación, arrogante además, a más no poder, creen que descubrieron, digamos, la pólvora y no la descubrieron, no tienen idea absolutamente de nada. Pero volviendo al punto que tú haces, efectivamente la permisología tiene que ir mucho más allá de lo que está haciendo este gobierno, pero este gobierno está haciendo cosas insuficientes en muchas cosas por el tema político, porque no es por la izquierda, por lo que tiene adentro, digamos. Chile Vamos, para ser concreto. Aquí hay un tema con la gente, el sector de Chile Vamos. Eso es la piedra que tiene en el zapato este gobierno. Mira, el tema de la ley de reconstrucción, que es el primer gran éxito, se ha visto entrampado. Entonces, hoy día, este día miércoles, mientras grabamos, pero más tarde, va a haber una cadena nacional. Si el gobierno quiere capitalizar, quiere sacar rédito de la ley de reconstrucción, porque acuérdate que la ley de reconstrucción tiene una gradualidad bastante intensa, pues son 4 años, ¿no? No le van a bajar los impuestos mañana, es una gradualidad que va a terminar cuando termina el gobierno. Entonces, tiene que tener una bajada comunicacional potente, unificada y que se entienda hacia dónde dirigió el timón. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque mientras tanto, mira, mientras se aprobó esta ley, que es un gran éxito, el primer gran éxito del gobierno, digámoslo así, donde pusieron todo el acento, toda la energía del gobierno ahí, se enredaron en algo que supuestamente los iba a diferenciar de la oposición, terminan enredados que tiene que ver con el caso del test de drogas del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Una ley que salió muy rápida, y hablemos las cosas como son, porque para eso está este programa. La derecha, la UDI principalmente, venía presionando durante el gobierno de Gabriel Boric durante mucho tiempo de que las autoridades se tenían que hacer el test de droga. ¿Y por qué? Porque, no sé si lo puedo decir, pero ustedes sabrán que el look, ya basta con verle el look al gobierno que salió, que tenían esta idea de que varios consumían droga y varios están a favor de legalizar las drogas también. En fin, sacan este reglamento, se supone que esto los iba a diferenciar de la izquierda y resulta que sale una muestra positiva y se enredaron políticamente y enreda la agenda porque el gobierno, en su minuto, yo sé que tú no estabas de acuerdo conmigo, pero yo lo voy a plantear. Una cosa es separar a alguien de sus funciones con un procedimiento correcto y otra cosa es hacer un punto político que mancha a una persona que a lo mejor efectivamente esa muestra está errada. Entonces, ¿qué pasó? Como es la política, el grupo que defiende a Juan Pablo Rodríguez, entre ellos el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, sale a defenderlo, pues. Sale a decir, oye, esta persona no es un drogadicto, hay que hacer la contramuestra, en fin. Y resulta que desde el gobierno, principalmente el subsecretario Pavés, que es de la UDI, que no es republicano, aplica según él el reglamento tal cual, lo saca del gobierno y con enreos como el ministro Quirós diciendo, hizo una labor estupenda, ojalá vuelva, nadie entiende nada. Entonces, tienen el gran éxito de la ley de reconstrucción y se enredaron solitos con la pelota por Bueno, hacer a las cosas a la rápida y todavía están en esta disputa entre el Partido Republicano que defiende al subsecretario y gente de la UDI que defienda que defienda a Pavés diciendo hizo lo correcto. Mientras tanto, yo voy a plantear algo acá. Esto es política. Esto es política. Y en política uno ve de todo. Y resulta que el subsecretario dice, permiso, yo voy a exigir ADN a esa muestra porque a lo mejor no es la mía. ¿Y qué pasa? Yo en esto abro todos los escenarios. ¿Y qué pasa si alguien lo quería sacar de su cargo porque simplemente, no porque lo haga mal o bien, aquí tiene que ver con el poder, porque quieren poner a otro? Entonces,
efectivamente le cambiaron la muestra, entonces enredaron el gobierno por no tener un protocolo claro, definido y consensuado y siguen en esto. Y el problema, Fernando, es que se van peleando. Entonces al final esto va comiendo la agenda y va comiendo las relaciones. Ese es el problema. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, yo creo que había un protocolo, por eso que lo sacaron al tiro. Ahora te puede no gustar el protocolo, no sé. No, no Para mí el había tema es cosa en bastante realidad. menor, ¿ah? No, no creo que sea... he seguido el caso un poco, que es lo que dijo la jefa del laboratorio que dio la muestra positiva y dio todas las explicaciones técnicas, las seguí cuidadosamente y tiendo a pensar de que efectivamente esa muestra que les dieron, si es o no es del subsecretario, si hubo una intriga entre medio, no sé, pero esa muestra era positiva y la contramuestra no correspondía. Pero no, no voy a meterme en ese asunto, la verdad, no, no me interesa mucho. Eh, la cuestión es que no se enreden en las cosas más importantes. Si se enredaron en esto no, puede ser. A veces es imposible no enredarse cuando tienes distintas miradas, como tú mismo acabas de explicar, uno dice una cosa, otros dicen otra, y muy rara vez tú vas a encontrar personas con la suficiente altura intelectual, moral, personal y lealtad para decir, ok, yo tengo una opinión distinta, pero me voy a callar para no enredar esta cuestión. No, todos tienen que salir a vociferar. Son gente ahí nomás, pues si no nos olvidemos con qué está constituido el material humano en la política. Gente común y corriente, que fue elegida por gente común y corriente, que no hacen estas consideraciones, sino que están pensando en saltar al ruedo a meterse un micrófono en el hocico y a hablar hasta que se cansan. No, no, no siguen el principio villeguista que yo le decía a una persona en la época de la concertación, que la mejor comunicación es no abrir la sanguchera, señor. Se va a enredar, no hable, no digan nada, quédense callados. Pero no se pueden quedar callados. Pero Entonces, se tanta. enredó, po. Se Sí, enredó pero porque por el eso es que se gobierno enredan. ahora, no, primero decir que el protocolo no estaba claro. Dos, decir que salir de un gobierno por consumo de drogas te mancha para siempre tu hoja de vida. Entonces, si efectivamente no es así, a mí me parece grave. Y tres, enreda, porque el gobierno manda, para desviar un poco el clima, manda un proyecto de ley para ampliar el test de droga a más funcionarios. Cuando estamos frente a un gobierno que cada cosa que le plantean dice, no, esto es un gobierno de emergencia, nosotros estamos preocupados de la economía y de la seguridad. Pero resulta que para poder alivianar, despistar o como lo quieran llamar, entonces manda un proyecto de ley para ampliar el test de droga a más funcionarios, que nos va a costar además mucho más plata. Pero entonces el punto es, estamos en un gobierno de emergencia, porque acaba de decirle que no al mismo proyecto que tú mencionaste de la ley de aborto, acaba de decir que no es parte del gobierno de emergencia, pero resulta que acá se le enreda la pelota, solitos se enredaron, y resulta que manda un proyecto de ley ahora más funcionarios, a mí me parece correcto, si el tema es que del punto de vista comunicacional, la agenda es una y empieza a invisibilizar el primer gran éxito de este gobierno con todos los votos de la derecha, po. Es decir, ahí tiene Ok. todos los votos todo, y aparecen peleándose la UDI con el Partido Republicano y algunos funcionarios de gobierno con algunos diputados y senadores. Bueno, está bien, si son solo seres humanos, nomás los que están en el gobierno, no son inteligencias artificiales. No se puede esperar gran cosa. Amigo, voy a otro bloque comercial que está constituido por Osiris Headhunter, una empresa que busca los talentos que usted necesita para cubrir los cargos de responsabilidad en su empresa. La gente con talento es poca, un 5%, 2%, 1%, entonces hay que buscarla con lupa y es la que usted necesita para funcionar bien. Osiris Headhunter está en esto hace mucho tiempo, son muy eficientes, incluso garantizan su trabajo. Póngase en contacto con ellos en im@osiris.cl. 2 o 3 minutos, averigüe bien los detalles, puede cambiarle la vida a su empresa. Sigo con el suplemento Vito para las mascotas, gatos, perros, un suplemento que usted agrega una cucharadita, basta al pellet y sus mascotas van a estar en mejor estado de salud, más contentos, menos visita al veterinario, menos gasto con suplemento Vito, que está prácticamente en todas las mascoterías y si no está cerca de su casa, póngase en contacto con el sitio de ellos, suplemento Vito
Ahí está viendo la dirección. Sigo con Pontara, esperando a las personas que quieren publicar un libro, a los escritores inéditos que no saben cómo continuar, cómo llegar a buen puerto. Póngase en contacto con Pontara. Ya les he explicado todo lo que hace por un escritor inédito Pontara, cosa que nadie más hace. Y termino este bloque con... ¿Con qué termino este bloque? Con SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería, ingenieros que revisan lo que usted debería hacer todo el tiempo, una vez al año al menos, revisan cómo está la logística de su empresa, dónde están las hemorragias, dónde está perdiendo plata, clientes, mercadería, y está poniendo en riesgo la supervivencia de su empresa. Póngase en manos de SLI Consultores, van a encontrar lo que funciona mal, le van a ofrecer un modelo alternativo y le van a buscar el personal para que lo gestione. sliconsultores.cl. Y volvemos con esta señorita o señora, toda una mamá, Nicole Rodríguez. Caray, no importa si es ¿Qué más señorita o temas señora. tenemos, oye, para cambiar Oye, un poquito la onda? De repente me empieza a cansar mi país, para serte bien franco. no, pero hablemos de malas ideas y podemos comparar esas malas ideas con lo que está ocurriendo en Nueva York con el alcalde Mamdani. Porque resulta que el alcalde Mamdani ya informó que iba a congelar, yo creo que todavía se lo tienen que votar ahí en el Consejo Municipal, los precios de los arriendos en Nueva York. Hay algunas zonas de Nueva York que están reguladas, bueno, y él ya informó que iba a congelar los precios ha hecho otras cosas que ya voy a hablar de Nueva York, ¿ah? Pero inmediatamente sale la candidata para presidir el Frente Amplio, Gael Youmans, diputada, a decir lo siguiente en su cuenta de Twitter, de X. Admiramos lo que hace en Nueva Obvio. York. ¿Y por qué no lo hacemos acá? ¿Por qué no congelamos los precios de los arriendos en Chile? El- entonces, varios le replicaron y ella dijo, ¿y por qué le replicaron? Aparte de ser una mala idea, aparte de atentar también contra la libertad económica, resulta que acá en Chile se ha propuesto varias veces desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, lo propuso Gabriel Boric, lo propusieron en la propuesta constitucional, lo han propuesto y estaba en el programa de gobierno Gabriel Boric, ni una novedad. El punto es que ella dice, siempre nos dicen que es imposible impulsar este tipo de proyectos y nosotros, por ejemplo, aprobamos las 40 horas. Si el punto no es lo imposible, de poder hacer se puede, de hecho las 40 horas la aprobaron. El problema es Así que es. son nefastos. El Así problema es. es que destruye la economía de las personas, porque todavía plantean que las 40 horas fue positivo y bueno, el problema es que hay cosas que tienen un punto de no retorno. Nadie se va a atrever, creo yo, salvo flexibilizar, pero menos este gobierno, se va a atrever a tocar las 40 horas, siendo que las 40 horas han sido nefastas para las empresas en Chile. El punto es que le responden a Gael Youmans varios, entre ellos Pierre Carlesi del Partido Nacional Libertario, le contesta por ahí también un diputado de la UDI diciendo que en todas las partes que se hace eso, salvo cosas muy específicas, al final termina repercutiendo en falta de vivienda, termina repercutiendo en que se corta un sistema de ahorro de de las personas, es decir, termina siendo nefasto. Y con esto también les quiero comentar lo siguiente. Con respecto al Frente Amplio, resulta que entre Gael Youmans y Constanza Martínez, cuando uno ve las propuestas que han estado circulando en torno a lo que ellos quieren para Chile, uno se da cuenta que es exactamente lo mismo que proponía Gabriel Boric de la primera vuelta presidencial, es decir, toda esa supuesta autocrítica, reflexión, madurez en el gobierno, rechazo a la propuesta constitucional, ya lo hablamos el lunes, porque ellos tienen un documento, siguen siendo las mismas propuestas socialistas de siempre. ¿Y qué otras cosas van a producir? ¿De dónde? Si son personas muy deficitarias intelectualmente, la Gael, la Martínez, todos ellos, todo ese lote. Ustedes dirán, por Dios, que insultante usted, señor Villega, que es gratuito. Pero si es que es cuestión de escuchar lo que dicen, las proposiciones que hacen, la falta de sustancia que hay detrás de análisis. Si es cuestión de seguirle sus carreras políticas. Si es que esto no son juicios arbitrarios.
Si ahí está la demostración de lo que hicieron y de lo que quieren hacer, de lo que piensan, o sea, de lo que no piensan, más bien dicho. Ahí los vemos de vagón de cola del Partido Comunista. O sea, son muy limitados, son muy ignorantes. Estoy seguro que esa fulana, Gael Yeoman, no ha leído un solo libro de economía. No conoce la historia de qué pasa a lo largo del tiempo cuando se producen, cuando se imponen congelamientos de precio, de lo que sea. No tiene idea. Le suena bien. Vamos a favorecer a los pobres. La doña Juanita no va a tener que pagar más, que me va a aplaudir, va a votar por mí la próxima vez. Eso lo tienen clarísimo. Bueno, ¿qué se puede esperar de ellos, po? ¿Qué se puede esperar, como lo llamaron? Ideología y estrategia. Una... No Es se puede verdad. esperar nada. Oye, Eso es todo. Simplemente. es interesante el fenómeno en Estados Unidos. Tú sabes que están en primarias para las elecciones y resulta que en algunos estados se han estado imponiendo en las primarias de cada partido. Desde el Partido Demócrata se ha estado imponiendo el ala socialista del Partido Demócrata. Lógico, Es lógico. impresionante cómo en Estados Unidos, porque se habla de la polarización, pero ¿cómo no se va a producir polarización si el Partido Demócrata en Estados Unidos, un partido que también supuestamente había dejado atrás el socialismo, no supuestamente, nunca han sido socialistas, siempre hubo un pequeño grupo, pero era un grupo minoritario, o sea, hace varios años atrás, varios, 20, 30, 40 si quieren, Bernie Sanders hablaba, era un lobo solitario en el Partido Demócrata. Pero resulta que ahora el grupo de socialistas del Partido Demócrata se han estado imponiendo en las primarias. En Michigan no solamente salió electo para competir el candidato socialista del Partido Demócrata, es musulmán, abiertamente musulmán. Entonces, bueno, Donald Trump, que es bastante agresivo en sus declaraciones, le pone fantástico para Michigan porque va a ganar el candidato republicano, porque ante este socialista, le pone comunista en realidad, ante este comunista musulmán, ¿cómo no va a ganar el candidato republicano? Entonces, mira, muchos análisis hablan de que la polarización a nivel de la sociedad no es tal, que las redes sociales, no. Si hay una polarización porque hay una radicalización de las posturas políticas. En el Es caso lo de mismo. en el caso de republicano está tomado o la fuerza que se impera, él es Donald Trump y Donald Trump es un nacionalista con ideas bastante más radicales de lo que era antiguamente el Partido Republicano. Y en el caso del Partido Social, y que es una respuesta al Partido Demócrata. Esto comenzó además desde que Obama se encumbró como el primer presidente negro de los Estados Unidos, con una labia muy bonita. Obama en los demócratas yo diría que es como Michelle Bachelet acá en el Partido Socialista. Comunistas encubiertos, con una labia muy buena, con mucha suavidad en su discurso, con mucho manejo comunicacional. Pero en el caso del Partido Demócrata, Obama fue el principal inspirador de este grupo socialista que muchos dicen que no reconocen al Partido Demócrata que se ha estado imponiendo. Están así que Mandani con Ocasio Cortés forjaron abiertamente una alianza que se llama Socialistas por Estados Unidos. Y esa alianza al interior del Partido Demócrata todavía hay primarias todavía el 11 de agosto, pero ya han ganado 4 candidatos. Entonces miren lo que se está convirtiendo, la cuna de la democracia, los supuestos defensores de la democracia, que al parecer van a tener que defender la democracia al interior de su propio país, porque Bueno, los socialistas no piensan igual, pues. mm. Ya, Bueno, esta ¿qué pasa? radicalización que tú mencionas no es porque sí, ¿ah? Porque apareció Obama o apareció está este otro fulano, no me acuerdo el nombre, un viejito muy marxista. Bernie No es el Sanders, pues. Sanders, ese señor. Bueno, no es solamente un tema de personalidad, es un tema de los cambios demográficos y estructurales de la economía norteamericana. El Partido Demócrata era un partido como el republicano, con algunas variantes, en la época en que Estados Unidos tenía otra mecánica de ascensión social, de otra demografía, otro tipo de composición de la población. Ahora la población de Estados Unidos es muy distinta, es más numerosa y es mucho más distinta y es más marginal desde el punto de vista económico. Hay masas más marginalizadas que tienen menos ascenso social.
El ascenso social de antes, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. Alguien de clase media común y corriente, con hijos comunes y corrientes que no iban a estudiar ninguna carrera. En Detroit entrabas tú a las fábricas de auto y ganabas $20 por hora, 15, $20 por hora, y podías educar a tus hijos, te convertías en parte en la clase media, respetable, y eras demócrata o eras republicano según tu gusto. Hoy esa vía no existe. Las fábricas de automóviles son automáticas, automatizadas, robotizadas en su enorme mayoría. Vean ustedes los videos en internet. Y esto ocurrió en toda la sociedad norteamericana. Hay menos escaleras de ascenso social, hay más marginalidad política, económica y cultural. Y de ahí, y más elementos, digamos, externos que se fueron sumando, mexicanos, orientales, como la misma Ocasio Cortés, que es hispana. Entonces, es otra nación Estados Unidos ahora, como pueblo. Y de ahí emergen los socialismos, que son el tipo de doctrinas que hacen eco a los marginales. Si eso no, esto no es ninguna casualidad, es el cambio del panorama social de Estados Unidos. Y eso está pasando en otros países también, y desde luego en Chile y en todos lados, y tiene que ver con fenómenos, como digo, de gran escala económicos, demográficos y estructurales de las sociedades. De ahí esta conversión del Partido Demócrata en un partido donde imperan más y más fuerzas socialistas, de ahí que Mandami fue elegido en Nueva York. Vean ustedes quiénes lo eligieron. Las nuevas generaciones fueron las que eligieron a Mandami. ¿Y quiénes son las nuevas generaciones? Una multitud de jóvenes que ven cerrados muchos caminos en Estados Unidos. Muchos titulados, incluso universitarios, que no tienen pega, porque a su vez las empresas contratan menos por montones de factores de ese tipo, que los convierten en marginales, en reclamadores a tiempo completo, en personas resentidas, en personas que ya no se sienten a gusto en el sueño americano, porque ese sueño despertó, estimados amigos. Bueno, antes de continuar, permítanme recordarles, para terminar, Safety First, una empresa que se dedica a la seguridad de su empresa en todos los sentidos de la palabra, desde luego con la prevención de los problemas. Tratar de que no ocurra nada, pero para eso se requiere saber lo que podría ocurrir, adiestrar a la gente, estar preparado para todas las contingencias. Eso es lo que hace Safety First, que usted ubica en safetyfirst.cl. Salina y Ojeda es un bufete de abogados especializado en temas civiles. Si usted tiene un tema, por ejemplo, los divorcios, que va a llevarlo a una corte civil, más le vale, para que no lo dejen en pelota, ir a Salinas y Ojeda, donde tienen abogados de primera categoría dedicados a esto desde muchos años, temas civiles. salinasyojeda.cl. Sigo con otro bufete de abogados, pero que estos se especializan en las negligencias médicas. Si usted ha sufrido algún pariente una negligencia que pueda, incluso en algunos casos, costar la vida, usted solo no va a lograr que lo compense. Nadie le va a dar pelota. Póngase en contacto con Rettig y Greenberg, abogados especialistas en el tema de las negligencias médicas. Ellos sí van a hacer que le den pelota y que le den la compensación que corresponde. Y termino, amigos, con lascarcomunicaciones.cl, ahí los ubican, una empresa de comunicaciones que ofrece un servicio integral para que usted o su producto, su servicio o lo que sea que usted quiere mostrar al mundo sea conocido. Para eso hay que comunicarlo y comunicarlo bien. lascarcomunicaciones.cl. Ya, estamos en los últimos 2, 3 minutos, Nicole, por si acaso. Oye, lo de Codelco es súper grave, ¿ah? No solamente porque es una empresa financieramente muy endeudada, sino que tú sabes que el ex gerente de presupuesto y control de gestión, César Márquez, yo no sé cómo esto no es un escándalo, demandó a Codelco después que fue despedido por esta producción, este inventario que alteraron los reales de producción de cobre de Codelco. Y resulta que el ex gerente en una declaración, no solamente en tribunales, sino que también en la comisión investigadora con respecto a Codelco que se está realizando en la Cámara de Diputados, dijo que él actuó bajo instrucciones, no solamente bajo presión, sino que bajo instrucciones, y nombra a gente del directorio, entre ellos a Máximo Pacheco. Todos dicen que no sabían, dijo el exgerente, pero resulta que todos sabían. Y no solamente todos sabían, sino que yo recibí instrucciones de aumentar la producción en julio del 2025, que a partir de julio del 2025 en adelante se tiene que aumentar la producción de Codelco para los estados contables.
Aquí hay dolo, aquí hay delito, y yo les quiero recordar que este gobierno pasado, el gobierno Gabriel Boric, también, a propósito de leyes que operan en contra de la formación de empresas, se aprobaron una serie de leyes de responsabilidades de los directorios de las empresas, no solamente los directorios, también de los gerentes, de gente quizá terceros que trabajan para esa empresa, con responsabilidades penales. Una ley que varios dijeron, oye, pero es que esto se pasó un poquito de la raya, pues sí, en el fondo hay veces que no toda la información la maneja el directorio o el gerente general. Es una ley muy estricta y con graves consecuencias para los directorios y las gerencias de las empresas. Y resulta que acá hay una declaración directa. En la comisión investigadora entregó mails, entregó WhatsApp y conversaciones. Y ahí acá hay una declaración directa diciendo, momentito, a mí me dijeron que tenía que aumentar y inventar en el fondo esa producción de Codelco y Máximo Pacheco lo sabía y nombró a otra persona más del directorio. Mi pregunta es, ¿va a operar la misma ley que aprobó la izquierda para investigar este directorio y el dolo que hubo detrás de alterar la producción de Codelco que implicó bonos millonarios, no solamente a los trabajadores, sino que a las Ya. gerencias también? Yo creo que No, no. no, no, Es no, Chile. eso es todo. Sí. O no, no, no va a pasar. Ya, estimado amigo, Grave, hemos grave. llegado al final del programa. Espero que les haya gustado. Han sido informados, espero que no lateados. Y tendremos a Nicole, supongo, el próximo martes. Y eso, ¿qué más? Po? Oye, no se necesita mucho. Tú sabes que el Ministerio Público podría investigar, ¿ah? Sí, Podría pero investigar con la no sé. denuncia. Bueno, vamos a ver. Y si investigan, la cosa puede eternizarse y después decir, no vamos a perseverar, como tú mismo contabas la otra vez. Bueno, amigos, Chile es Chile, no tiene remedio, es lo que es lo bueno y en lo malo. Con esto nos despedimos. Muchas gracias. Yo estoy con ustedes mañana, pasado y todos los días, y con Nicole el próximo martes. Chao, chao. Bye, bye.